¿Qué tal? Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una gran noticia para darles. Vayan poniendo los presentes abajo. Escrito. ¿Eh? ¿La noticia es que es escrito o no? No. Mejor todavía. ¿Qué? ¿Nos regalan la nota y no nos toman el parcial? Mejor que eso. Cambiaron la fecha, nos dan un mes más. No. Más tiempo para estudiar. Hay una nueva acordada sobre escritos judiciales y resoluciones que salió la semana pasada. ¿En qué califica eso? Re Muy bueno. Telegrama, ¿no, profe? Horrible la noticia esa. ¿En qué parte es buena noticia? Escuchen, como van a entrar en vigencia dentro de varios días posterior al examen, lo que voy a hacer es, nosotros tomamos hasta ahora, porque están tomando las sugerencias, la voy a subir al Classroom, pero Ay, en ¿era de principio verdad? Pensé que era una broma. al examen entraría lo que vimos hasta, no, entraría lo que vimos hasta ahora. No sé qué decir. No, pero para que vean que esto, cuando uno habla de las evoluciones continuas y constantes que hay en materia de notificaciones y presentaciones electrónicas, es esto, ¿no? Están ¿Y qué hablan sacando de broma? resoluciones acordadas. ¿Otra acordada nueva? Pero tranquila, No. reitero. Yo la voy a subir, pero para que ustedes la tengan. Va a entrar en vigencia después del primer examen, así que posiblemente en la segunda parte, en alguna clasecita, hagamos una especie de raconto de qué es lo que hay, pero ustedes tienen que estar enterados porque están cursando la materia. ¿Cómo van con la materia? Acabamos. ¿Cómo van? No se escuchó. Acabamos. Se está volviendo uno, cuando va preguntando esto, al principio estoy diciendo, la vamos llevando, y ya a 2 semanas del examen empiezan las caras de preocupación, cambian los tonos de voz, la alteración, y la última semana peor todavía. Bien, vamos a esperar un minutito más para arrancar. Profe, una pregunta. ¿Ya se sabe la modalidad del parcial, si es oral, escrito? No. ¿Cuándo Todavía se no. Hay va a saber? y lo van a saber en el transcurso de esta semana, los próximos días, que vamos a tomar la decisión con los docentes, a ver si tomamos escrito o si tomamos oral a través de la plataforma Zoom. Están divididas las aguas. Bueno, y 15, ya arrancamos. Perfecto, a ver, qué de libros que tengo acá. A ver si con esto se puede hacer. Bien, bueno, vamos a ver modos anormales de finalización del proceso. ¿Por qué? Porque estoy mirando lo que es medios modernos de prueba, asimilables a la documental, documento electrónico, que es la última parte, luego de reconocimiento judicial. Y ustedes documento electrónico lo vieron, uy, se me fue la imagen, lo vieron ¿cómo es? Cuando vieron con el doctor Ferrán
cuando vieron documental, no sé con cuál de los docentes que vieron documental, instrumentos públicos, instrumentos privados, habrán visto documento electrónico ahí, y cuando vieron el tema de la prueba informática, los mails, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, habrán visto lo que es el concepto de documento electrónico, qué pasa si es el documento generado por soporte electrónico, qué ocurre si tiene firma digital, si tiene firma electrónica, si en un caso sería documento firmado, en el otro supuesto sería como un instrumento privado no firmado, o un documento privado no firmado, las clasificaciones que hace el código, el valor probatorio y demás, eso lo vieron. En lo que hace referencia a el programa, dice, a ver, si lo tengo por acá, el programa hace referencia a la prueba biológica en los juicios de filiación. Eso en realidad es un punto que había quedado en cuanto, y su conexión con la prueba científica. ¿Qué es la prueba científica? La prueba científica, ustedes la van a poder leer de distintos autores. Uno de los que las desarrolla es Arasi, después hay varios autores que la desarrollan, y dicen que en la prueba científica lo que hay es una prueba que implica una alta complejidad y un conocimiento especial sobre una ciencia. Que la diferencia con el peritaje se ve en que el perito lo que tiene es un conocimiento sobre un área, pero que la complejidad a veces de la prueba la transforma la misma en científica. Y pone como ejemplo lo que era el artículo 4 de la 23.511 con el tema de los juicios de filiación y el tema de la prueba de ADN. Antes de la reforma del código, ustedes saben bien que en las acciones de filiación, la negativa a hacerse la prueba de ADN constituía una presunción, ¿se acuerdan? Iure de iure, respecto de quien se negaba. ¿Por qué? Por el tema del ADN tiene entre el 96 y el 99% de probabilidades. Bueno, hoy en día se encuentra establecido en el código, en el artículo 579, del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que es la prueba genética, que puede ser en las acciones de filiación, que puede ser solicitada a pedido de parte o de oficio. Eso es más o menos un pequeño raconto, pero para que ustedes lean prueba científica, documento electrónico ya lo tienen, la acción de filiación hace referencia a eso, pero bueno, no tiene mayor trascendencia. Llegamos a la bolilla 9. La bolilla 9 ustedes la tienen que dividir en dos áreas, ¿tá? La bolilla 9 contempla los modos normales o el modo normal de finalización de un proceso y los modos anormales de finalización de un proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque el primer punto de la bolilla 9 hace referencia a resoluciones judiciales. Eso lo van a ver con el doctor Ferran. Las resoluciones judiciales van a ver que es un acto procesal emanado del órgano jurisdiccional y van a ver la clasificación. La clasificación está clasificada en providencias simples, en sentencias interlocutorias y en sentencia definitiva. Que la sentencia definitiva es el modo normal de finalización del proceso. Los artículos que van a tener que ver ahí es 160, 161, 160 es providencia simple, 161 es sentencia interlocutoria y 163 es la sentencia definitiva y el 162 es la homologatoria. Pero eso lo van a ver el día jueves, creo que es el jueves, que no se fíjense en el Classroom, con el doctor Ferran, esa primera parte. Conmigo van a ver los modos anormales de finalización del proceso. Es decir, tenemos finalización del proceso, modo normal, sentencia definitiva, modos anormales, y tenemos una serie de institutos procesales que se encuentran establecidos entre los artículos 304 y 319, creo, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil y Comercial. 318, perdón. 318 del Código Procesal Civil y Comercial. Esos institutos procesales que ustedes van a ver tienen algún punto de contacto con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y son el desistimiento. El desistimiento lo tienen que leer exclusivamente del autor que ustedes elijan y del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Lo que es transacción, van a leer el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, el autor, pero le deben
sumar lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1641 a 1649, que habla de la transacción. Lo que es conciliación y allanamiento, código procesal, más los autores que elijan, y lo que es caducidad, obviamente, código procesal. Bien, arranquemos. Estos modos anormales de finalización del proceso dan a entender que hay un modo normal, dijimos, ¿no? Que era la sentencia definitiva. Una parte de la doctrina ha dicho que de anormal no tienen nada, porque terminan siendo a veces la mayor cantidad de figuras en la utilización para los arreglos. Por ejemplo, en el área laboral, que lo van a ver dentro de un punto, lo que es la conciliación laboral, le diría que el 95% de las causas se resuelven a través de una homologación de un convenio, que puede ser una transacción, un desistimiento, todo llevado a cabo a través de la conciliación, en el área laboral. En el área civil es más común ver la sentencia definitiva, ¿no? Pero estos modos anormales, de anormal no tienen nada, y le diría que tienen hasta cotidiano. Es bastante cotidiano la utilización de estos institutos. Ustedes van a ver que el primer punto, que habla de desistimiento, yo les voy a decir más o menos qué palabra quieren que ir asimilando a cada uno de los institutos. Cuando piensen en desistimiento, piensen en abandonar, en renunciar. Cuando piensen en transacción, piensen en transigir, en hacer concesiones recíprocas. Cuando piensen en conciliación, piensen en la tarea que hace el órgano jurisdiccional de avenimiento para que haya una justa composición de intereses. Cuando piensen en allanamiento, ustedes ya lo vieron en la bolilla 5, piensen en rendirse, someterse, reconocer la pretensión, no los hechos ni el derecho, la pretensión de la contraparte. Y cuando piensen en caducidad de instancia, piensen en no hacer. Falta de actividad o actividad inidónea. ¿Está? Esto es más o menos lo que ustedes van a ir viendo. ¿Qué se entiende por desistimiento? Y acá yo les voy a leer a dos autores, uno es Leguizamón y otro es Aldo Bacre. Leguizamón, Derecho Procesal Civil, segunda edición, tomo 2, en la página 371, dice que el desistimiento es el acto en cuya virtud el actor manifiesta el propósito de no continuar el proceso. Su efecto es el abandono de lo hecho y de la posición asumida en el trámite que concluye. Eso es lo que dice Leguizamón. Por su parte, Aldo Bacre, en Derecho Procesal, tomo 2, página 557, cuando define el desistimiento, dice que el desistimiento es el acto jurídico procesal, me gusta más cuando hablan de acto jurídico procesal, del actor mediante el cual manifiesta su propósito de no continuar el proceso o de renunciar a la pretensión deducida en la demanda. Y que desistimiento significa abandonar, desistir, etc. Renunciar. Cuando ustedes lean desistimiento, van a ver que hay dos figuras que tienen que leer. El desistimiento está contemplado en los artículos 304, 305 y 306 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. El 304 y el 305 contemplan los dos institutos, ¿no?, que abarcaría el desistimiento, que es el desistimiento de la acción o del proceso o de la instancia, desistimiento de la acción o de la pretensión, dice Palacio, del proceso o de la instancia, de acuerdo con ustedes lo quieran llamar, y el 305 hace referencia al desistimiento del derecho ya, ¿está? ¿Qué dice el artículo 304? El artículo 304, cuando habla de desistimiento del proceso, dice que en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes de común acuerdo podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones.
Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándole personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. Y el 305, cuando habla de desistimiento del derecho, dice que en la misma oportunidad y forma que se refiere al artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Acá se contemplan los dos tipos de desistimiento que hay: el desistimiento de la acción y el desistimiento del derecho. Cuando vean desistimiento de la acción, tengan en presente el siguiente tema. Hagan una división. Antes de notificada la demanda, luego de notificada la demanda. Antes de notificada la demanda, el actor puede desistir sin necesidad de la conformidad de la otra parte. ¿Está? Luego de notificada la demanda, el actor puede desistir, porque puede ser en cualquier momento antes de la sentencia, pero necesita la conformidad de la otra parte. ¿Por qué? Por el efecto que produce el desistimiento de la acción. El desistimiento de la acción le permite al actor iniciar un nuevo proceso. Siempre y cuando, aunque esté prescripto, ¿no? Porque la prescripción es una defensa personal que la opondrá el demandado en su momento. Pero el actor lo que puede hacer, y esta es la diferencia que tiene con el desistimiento del derecho, es que en el desistimiento de la acción puede volver a iniciar un proceso por la misma pretensión, el mismo objeto. Por eso se necesita la conformidad del demandado cuando fue notificada la demanda. Cuando el desistimiento es del derecho, ya el actor lo que renuncia es al derecho que le da base a la pretensión. El efecto es que no puede iniciar un nuevo proceso, porque ya renunció al derecho. Por eso, no importa si está notificada o no la demanda, no necesita conformidad de la otra parte. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. ¿Puede ser revocado el desistimiento? El desistimiento puede ser revocado. Eso está contemplado en el artículo 306. El artículo 306 dice que el desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja del expediente la conformidad de la contraria. Bien. Primero, el desistimiento dice que no se presume, así que tiene que ser por escrito y de manera expresa. Por escrito y de manera expresa. Y puede ser revocado siempre y cuando no haya resolución judicial o no surja del expediente la conformidad de la contraria. Entonces yo les pregunto a ustedes, si yo presento un escrito de manera conjunta con la contraparte, es decir, con el demandado, ya está notificada la demanda, yo presento un escrito de manera conjunta con la otra parte en el cual yo desisto de la acción y presta conformidad la contraparte y lo dejamos en el expediente. Todavía no hay resolución judicial. ¿Yo puedo revocar eso? No. No, correcto. ¿Por qué? En el desistimiento no, porque Porque una el vez que está artículo notificado. dice... ¿Cómo? Que una vez que está notificada la otra parte, no. Una vez que la otra parte, en realidad surge del expediente la conformidad de la otra parte, no que esté notificada, sino que surge la conformidad de la otra parte. ¿Me siguen? Es decir, acá en este supuesto surge la conformidad de la otra parte. Por eso yo no necesito resolución judicial para ver si la puedo revocar. Sí necesitaría resolución judicial para ver si la puedo revocar en el caso, por ejemplo, que
no haya sido notificada la demanda. Ahí sí necesito la resolución judicial, y yo hasta que no esté esa resolución puedo desistir. Puedo revocarla del desistimiento, de la acción. ¿Se entiende la diferencia? Perdón. Entonces, mientras que no haya sido Tienen notificada que la estar a los dos demanda, supuestos. Es decir, no solamente se puede revocar siempre y cuando no surja, o sea, antes del pronunciamiento judicial, o no surja la conformidad de la otra parte del expediente. La conformidad de la otra parte del expediente. Si yo estoy presentando un escrito de manera conjunta con la otra parte, en el cual hago saber mi desistimiento y la otra presta conformidad, va a surgir una constancia del expediente. Por ende, yo no la puedo revocar, por más que no haya resolución judicial. En el otro supuesto, por ejemplo, no hay resolución judicial, no está notificada la parte de la demanda, ¿no? No está notificada la otra parte de la demanda, y yo decido desistir y todavía no hay resolución judicial, yo puedo revocar ese desistimiento. Si yo, está notificada la otra parte, decido desistir y el juez ordena el traslado a la otra parte, y yo antes de que la parte preste conformidad o haya resolución judicial, decido revocar el desistimiento, eso puede realizarse tranquilamente. Siempre tengan en cuenta que para la revocación del desistimiento no tiene que haber ni conformidad de la otra parte, ni tiene que haber resolución judicial. Si en ustedes siempre tengan en cuenta esos dos conceptos. Si en algún momento surge la conformidad de la otra parte, yo ya no puedo revocar el desistimiento, por más que no haya resolución judicial. Y si hay resolución judicial que hace lugar al desistimiento, tampoco lo puedo revocar. ¿Está? Sí, profe. Sí, Bien, está, sí. bien. Por eso, lo principal, desistimiento, concepto, cuál es el marco normativo, qué clases de desistimientos que hay y los efectos en cada uno. En el de la acción puedo volver a iniciar el proceso, en el del derecho no puedo volver a iniciar el proceso. Fíjense que en el de la acción, la clasificación que hay, si necesito conformidad o no de la otra parte, de acuerdo a si está notificada o no la demanda. Y en cuanto a la posibilidad de revocación, estén a lo que dice el 306, con la diferencia que vimos recién. Siempre puede ser presentado antes de la sentencia. ¿Está? Bien. Allanamiento, el otro supuesto. Allanamiento ya lo vieron en el... a ver, si decido el derecho y después me demandan por el mismo hecho. Pero el que desiste, Natalia, el que desiste es el actor. Es la parte actora la que desiste, la que renuncia a su pretensión. Estamos hablando de la posibilidad del actor de iniciar un nuevo proceso o no. Allanamiento. Ustedes allanamiento lo vieron ya en la bolilla 5 como una de las conductas que puede asumir el demandado al momento que es notificado de la demanda. Puede contestar demanda o poner excepciones. Allanarse es uno de los supuestos. El allanamiento contempla lo que es el reconocer la pretensión de la otra parte. Ustedes vieron las consecuencias. Me olvidé de algo, de desistimiento. Voy a abrir el tema de las costas en el desistimiento. Ustedes ya vieron el tema de costas en la bolilla 3, artículo 73. Quien desiste, en principio, se hace cargo de las costas. Pero, conforme lo establece el 73 sin fine, se puede pactar otra cosa. ¿Está? Puede ser que el desistimiento, yo presente un desistimiento con la conformidad de la otra parte, del demandado, el actor presenta un desistimiento con la conformidad del demandado, y en el acuerdo lo que dice es que el que se hace cargo de las costas es el demandado. Las partes lo pueden pactar. ¿Está? Volvemos al tema del allanamiento nuevamente, porque me acordé del tema de las costas. Allanamiento, ya vieron los efectos que tiene sobre las costas. Quien se allana, ¿sí? Es el famoso riote, real, incondicional, oportuno, total y efectivo, o expreso, dicen algunos. Algunos hablan de Tácito y demás. Si se dan todos esos condimentos, si estaba en mora o no el demandado, la posibilidad de
de esas conductas, cómo repercute en el tema de costas y demás. ¿Qué es lo más importante en el tema de allanamiento que van a ver en modos anormales de finalización del proceso? Ya allanamiento lo vieron en la bolilla 5, pero ¿a qué tienen que darle bolilla en este punto? Es al tipo de resolución por la cual se hace lugar al allanamiento. Es decir, tengan en cuenta si ese allanamiento viene aparejado con el cumplimiento de la prestación o no. ¿Está? Allanamiento lo van a ver en el artículo 307, dice que en cualquier momento antes de la sentencia, exactamente, Euge, en cualquier momento antes de la sentencia, las partes se puede allanar, ¿no? Y el allanamiento va a tener una forma, de acuerdo a si hay cumplimiento de la prestación debida, y otra forma si no hay cumplimiento de la prestación. Eugenia dice, cuando hay cumplimiento, es decir, cuando el allanamiento viene acompañado del cumplimiento de la prestación o de la obligación, la forma que tiene la resolución que hace lugar al allanamiento es la de sentencia interlocutoria. Si ustedes van al 161, sentencia interlocutoria tiene lugar y fecha de creación, firma del juez, por escrito, pero además están los fundamentos, la resolución en la parte dispositiva y el pronunciamiento sobre costas. Doctor, una consulta. Cuando el allanamiento no viene aparejado, un segundito, cuando el allanamiento no viene acompañado con el cumplimiento de la obligación o de la prestación, la forma de esa resolución que hace lugar al allanamiento es de sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque no está el cumplimiento de la obligación. Entonces yo necesito una resolución que establezca un plazo para el cumplimiento y en el caso de que no se cumpla, la posibilidad de ejecutarla. Entonces el formato que va a tener y los requisitos que debe cumplir es el de sentencia definitiva, artículo 163 del Código Procesal. Sí, decime, Fabián. No, eso le quería consultar, que si no se cumple total y se cumple una parte, ahí sería sentencia definitiva, ¿no? El cumplimiento tendría que ser total para que sea interlocutoria. Sí, por supuesto, pues si no, ¿cómo ejecutás? Claro, por eso le preguntaba. Sí. Porque te tiene que dar la posibilidad de ejecutar ante el incumplimiento, que ya de por sí, es decir, me reconoce que tengo razón, pero no me cumple. Entonces necesito esa resolución para poder ejecutar. Pero ya vieron lo que es allanamiento en la bolilla 5 con todos los efectos sobre las costas, artículo 73, etcétera, todo lo que viene. Perfecto. Bien. Las condiciones para allanarse, para ver el tema de la significancia en las costas o no, lo que estábamos viendo recién, todo eso lo doy por sabido. Solamente hago hincapié en el tipo de resolución. Transacción. La transacción está en el artículo 308 del Código Procesal Civil y Comercial. Bien. Pero no solamente tenemos que leer este artículo, tenemos que volver a la lectura de los artículos 1641 al 1649 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque el 308 se llevaba bien y de la mano con el viejo artículo 832 del Código Civil, del viejo Código Civil que regía anterior al 1 de agosto del 2015. A partir del 1 de agosto del 2015 estamos con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en la parte de transacción trae unas cuestiones medias específicas. ¿Qué dice el artículo 308? Dice que las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción del acta ante el juez. Esto se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso continuarán los procedimientos de juicio. Eso es lo que dice el 308. Pero es lo que dice ahora el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
los artículos que ustedes van a tener que leer es el 1641, 1642 y 1643. Del juego de esos artículos vamos a ver si realmente se tiene que homologar o no el acuerdo transaccional. O cuál es el valor del acuerdo transaccional, tenga homologación o no. ¿Qué significa transacción? Antes, en el derecho romano, en el derecho griego, significaba acuerdo, pacto. Transigir también tiene una idea de finalizar algo, ¿no? Ustedes, cuando tengan que definirlo, defínenlo como esas concesiones recíprocas que se hacen las partes respecto de derechos litigiosos o dudosos. Para Palacio, es un modo de extinción, ¿no? Es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. ¿Se requiere o no homologación judicial? El 308 pareciera decir que sí, porque te dice, se presenta el acuerdo transaccional, el juez homologará o no, en el caso que no homologue, continúa el proceso. Pero el 1641, 1642 y 1643, ¿qué dicen? De Código Civil y Comercial. Dice, concepto 1641. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Es decir, la transacción puede darse antes del comienzo del proceso o con el proceso una vez ya iniciado. El 1642 habla de caracteres y efectos y dice que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. ¿Tá? Entonces, por un lado tenemos que el 308 no me está diciendo homologación o no, y en las normas de fondo me están diciendo que no es necesario y produce los efectos de cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Y el 1643 dice, la transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no se ha presentado, las partes pueden desistir de ella. ¿Está? ¿Cómo se entiende entonces el tema de la transacción? ¿Necesita homologación? ¿No necesita homologación? Para Leguizamón, que es el que yo sigo en este supuesto, en ningún caso la transacción requiere homologación judicial para él. En ningún caso. Ahora bien, si es elevada en un proceso en trámite, dice concretamente, lo estoy leyendo acá, simplemente debe ser presentado el expediente para que tenga eficacia, en el expediente el acuerdo para que tenga eficacia y poder ser ejecutada si no es cumplida. Y hasta tanto ello no ocurra, se puede desistir de la transacción. Es decir, dice, si vos llegaste a una transacción, finaliza. ¿Tá? Yo no necesito la homologación judicial para el efecto de cosa juzgada. Pero si esa transacción está realizada como consecuencia de un proceso iniciado, yo la debo presentar por escrito al juez para la eficacia de la misma y para poder ejecutarla en caso de que no sea cumplida. Es más, hasta tanto yo no la presente por escrito, puedo desistir, siempre y cuando en la transacción no se encuentre cumplida. Es decir, ¿qué pasa si yo en la transacción, en un proceso judicial, en el cual la parte actora inicia un proceso, un cobro sumario de pesos por 100.000 pesos? Y de manera privada, hay demanda, hay contestación, y de manera privada las partes se ponen de acuerdo que, mira, 50.000 pesos y ya está, listo. Acá nos ponemos de acuerdo, se termina acá, transamos, hacemos concesiones recíprocas, en 50.000 pesos está, toma los 50.000 pesos, listo. Es decir, que yo tengo la transacción firmada y además cumplida, pero no está presentada en el expediente. ¿Puedo decir, es decir, la parte puede desistir y decir, no, mire, acá me dieron 50.000, pero yo desisto porque como la ley dice que mientras no esté presentada en el expediente yo puedo desistir, yo desisto? ¿Puedo hacerlo? No. No. No, exactamente.
¿Por qué? Pues ya está cumplida. Ya está cumplida. Es decir, yo no necesito homologación judicial para el efecto de cosa juzgada. Porque eso surge del juego, dice Leguizamón, del 1643, 1642. Ahora, sí necesito presentarla por escrito en el proceso para la eficacia. ¿Qué significa? Que si a mí no me cumplen, puedo ejecutarla. Porque ustedes van a ver que el 496, 497, que es un proceso de ejecución, habla de los acuerdos homologados. Entonces, por eso yo necesito la homologación, para poder ejecutarla. Ahora, ¿por qué también? Para que no me desistan. Eso sería en principio, para que no me desistan de la transacción, porque lo dice el 1643. Pero si esa transacción ya se encuentra cumplida, por más que no esté presentada, no me pueden desistir. Sí la voy a necesitar homologada para ejecutar en caso de incumplimiento, pero no podrían desistir las partes. ¿Entendió lo que dije? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo entendiste, Eli? No, porque me pareció que alguno de acá de la familia había dicho no. Sí, si ustedes lo entendieron, me parece bien. Entonces tenemos que la transacción es un modo anormal de finalización del proceso, se encuentra contemplado tanto en el código de rito como en el código de fondo, y después de la reforma del código de fondo hay que hacerlo jugar con el código de rito. El 308 en principio no carece de validez en cuanto a la homologación o no, lo que decíamos recién, porque el código de fondo lo que está diciendo es que hace cosas juzgadas la transacción sin necesidad de la presentación. Pero sí necesito presentarla para la eficacia. ¿Tá? Para poder ejecutarla, necesito esa homologación. Y por el tema del desistimiento. Recuerde, concesiones recíprocas respecto de derechos litigiosos o dudosos. Conciliación. Artículo 309. ¿Qué es esto de la... Claudia Galvani, si no está cumplida, ¿hay que homologar? No, Claudia, a ver. A vos te conviene presentarla siempre, solicitando homologación, para que no te la desistan. ¿Está? Si ya está cumplida, además, es decir, vos la presentás al expediente buscando dos objetivos, que no te la desistan y poder ejecutarla. Pero la eficacia de cosa jugada ya la tiene por la simple transacción que suscribieron las partes. ¿Está? Si ya está cumplimentada, lo único que va a pasar es que no te la pueden desistir si la presentás. Si no está cumplimentada, no solamente no te la van a poder desistir, sino que además, con la homologación, la vas a poder ejecutar si no te es cumplida. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, gracias. Listo. Bien. Conciliación. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial sobre conciliación, Virginia Cusín? ¿Dónde está contemplado? ¿Me puede repetir? ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la conciliación? ¿En qué capítulo está establecido? En el Código Civil y Comercial de la Nación. Julieta Blanco. Voy a buscar el código. No. En el No. 4. No. En el artículo 309. No, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Virginia, no, quédate, no vayas a ningún lugar. No está contemplado en ningún lugar la conciliación como instituto en el Código Civil y Comercial de la Nación. En ningún lugar está. Sino que es un instituto que se encuentra regulado por el Código de Rito. ¿Y por qué digo esto? Le hacía pregunta para ver si ustedes sabían. Porque en realidad, en la conciliación se dan, en cuanto a su contenido, algunos de los otros institutos que estuvimos viendo recién. Desistimiento, allanamiento o transacción. ¿Y por qué les digo esto? Para preguntarles, ¿la conciliación es un instituto autónomo? ¿Hay diferencia entre la conciliación
y alguna de las otras figuras, por ejemplo, con la transacción, porque hay parte de la doctrina que establece alguna diferencia y hay parte de la doctrina que dice, muchachos, no dejémonos de molestar con el tema de las diferencias, porque en realidad el sentido es el mismo. Yo les Yo pregunto creo a que ustedes, sí. ¿cuál es el concepto de porque- conciliación? La conciliación no es frente a una autoridad judicial, o sea, las partes reunidas frente a una autoridad judicial, y la transacción es Sí, por fuera del sí. proceso. Claro. La conciliación se hace No, con el juez, las no, partes y el no. juez. No es por afuera del proceso, porque capaz que la presentás judicialmente, la transacción. Es más, la conciliación puede contener una transacción, Claudia. Sí, sí, quise decir que, digamos, no se realiza delante del funcionario, pero que después se presenta en el proceso. No, que yo lo que digo es que en la conciliación lo que puede tener oculto es una transacción. Si a mí me llaman a conciliar y, che, dice que vos querés 100, ellos te ofrecen 60, ¿aceptás? Sí. Por más que esté conciliado el tema, en realidad lo que hubo fue una transacción. Acá Eugenia Peluso dice, la conciliación es tripartita, ¿no? Sí, está bien. Y la transacción es bipartita. En realidad es trilateral la conciliación y bilateral la transacción. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que ver con el avenimiento que hace el órgano jurisdiccional para que las partes puedan llegar a finalizar el proceso. Eso en cuanto a la forma, es decir, en un punto del programa le dicen, ¿qué pasa con la autonomía de la conciliación? ¿Realmente es un instituto autónomo o estamos hablando de lo mismo? Para Palacio, para Bacré, que creo que es el que mejor lo define, es un negocio, un acto jurídico trilateral, por decirlo de alguna manera, donde están las dos partes más el órgano jurisdiccional, la conciliación, y que supone iniciativa, ¿no?, del juez, porque es el que lo convoca para avenir, ¿está? Y la transacción lo que es un negocio jurídico o es un contrato bilateral donde las partes son las que hacen las concesiones recíprocas. Entonces, lo que vemos es que la diferencia que puede haber entre estos institutos puede ser meramente en cuanto a la forma, pero no en cuanto al contenido. Porque, insisto, en la conciliación puede ser que se dé una transacción, un desistimiento, un allanamiento o un poco de cada una. La conciliación es un instituto que es muy utilizado, muy utilizado. Ustedes vieron Protocolo de Justicia 2020, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué pasa en la audiencia preliminar? Se busca conciliar. Las partes pueden llegar a un acuerdo en la vista preliminar de la Justicia 2020, eso es lo que yo tengo entendido. Sí. ¿Por qué? Perdón, no entendí Porque bien. está llamada a los efectos conciliatorios. ¿Hola? No, Sí. por eso no se filma, para que se pueda conciliar, o sea, como para que haya un ambiente como más de confianza para poder generarlo. ¿Me ibas a preguntar algo, Mónica? Sí, iba a preguntarle, porque no terminé de entender entre transacción y conciliación. Yo quiero ver si entendí bien. O sea, en Conciliación es una... No, la sí, conciliación, o sea, el que tiene la iniciativa... No te escucho, me sale todo entrecortado. A ver. ¿Me escucha mejor? Si no, le escribo mejor por el chat, porque si sale entrecortado. No, ahí te escucho, Ah, no, yo lo que quería saber es si entendí bien, la de conciliación-transacción. La de conciliación se toma efecto con el homologando el acuerdo. Esta es la diferencia con transacción. Eso es lo que no terminé de entender bien eso. No, la diferencia radica en la participación del órgano jurisdiccional. Para alguna doctrina, para Bacri, para Palacio, la diferencia radica en la participación, la iniciativa y la posibilidad de proponer fórmulas conciliatorias por parte del órgano jurisdiccional. El otro, la transacción, es un contrato, es un negocio bilateral,
solamente participan las partes. Lo que yo digo es que la doctrina más moderna se pregunta, ¿es autónoma la conciliación? Si lo que realmente esconde o el contenido de la conciliación muchas veces es una transacción. Porque la diferencia es que en lugar de las partes juntarse, el juez los llama. ¿Entendés? Llama una audiencia conciliatoria y las partes negocian. Entonces tenés la actividad de las partes que negocian sumada a la del juez, que fue el que lo llamó y el que puede llegar a proponer fórmulas conciliatorias. Por eso dicen que es tripartita o trilateral. Ahora entendí. ¿Entiendes? Sí, sí. Romina, no, es lo que dije recién. Es lo que dije recién, la diferencia que van a llegar a ver y que lo van a leer en Palacio, que lo van a leer en Bacre, en Leguizamón. Leguizamón es el que más apunta en el sentido de que no gastemos energía en buscar diferencias cuando el sentido es el mismo. Tratar de que las partes lleguen a una finalización del proceso. ¿Está? Porque el contenido de la conciliación es ese. Yo creo que tiene un carácter autónomo y justamente tiene que ver con la iniciativa del órgano jurisdiccional de llamar a la audiencia conciliatoria y la posibilidad de hacer estas propuestas conciliatorias. Yo quiero 100, menos de 80 no acepto, yo ofrezco 40, como máximo 50. Y el órgano jurisdiccional dice, bueno, a ver, vos mínimo 80, vos máximo 50, ¿lo hacemos en 65? Bueno, dale. ¿Se entendió? Esa posibilidad de proponer una fórmula conciliatoria. Eso lo ven mucho en el área laboral. En un punto del programa dice la conciliación en el proceso laboral. La conciliación está contemplada en el artículo 25 de la ley 11.653. Ese artículo establece la posibilidad en el proceso laboral de que el juez llame en cualquier momento a una conciliación. El proceso laboral es un proceso de instancia única, llevado a cabo ante un tribunal de instancia única, que son los tribunales laborales. Es decir, yo no tengo apelación, no tengo cámara de apelación, no hay primera instancia, no hay segunda instancia, sino que tenemos una instancia única, que es el tribunal, y si yo no estoy de acuerdo con la resolución del tribunal, puedo impugnarla a través de uno de los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el proceso laboral, la 11.653, establece que el proceso es demanda, 10 días, traslado, contestación de demanda, con oposición de excepciones en el mismo escrito, un segundo traslado, es decir, dan traslado de la contestación de demanda a la parte actora, si hay hechos conducentes y controvertidos, se abre la causa prueba, en esa causa prueba, durante la etapa probatoria se va a diligenciar, se va a producir la prueba pericial y la informativa, y lo que es testimonial y confesional en una audiencia de vista de causa, y una vez que están la audiencia de vista de causa, está el alegato de las partes, pasa un veredicto y luego una sentencia. ¿Está? Demanda contestación, segundo traslado a la parte actora, apertura a prueba, proveimiento de la totalidad de la prueba, diciendo lo que es testimonial y confesional va a audiencia de vista de causa, hasta la fecha de audiencia de vista de causa se produce la prueba pericial y la informativa, audiencia de vista de causa, alegato de las partes, veredicto de los jueces en cuanto a los hechos, sentencia. ¿Está? Bien. Eso es lo que es el proceso. El artículo 25 dice que en cualquier momento antes de la sentencia se puede llamar a una audiencia de conciliación. Y no solamente se puede llamar una audiencia de conciliación, sino que las partes pueden presentar un acuerdo conciliatorio por escrito y los jueces ante la conciliación eximen del pago de tasas y gastos fiscales. Tasa de justicia y gastos fiscales. Artículo 25. ¿Cuál es la metodología que tienen algunos tribunales laborales acá? El Tribunal de Trabajo 4 tiene la siguiente metodología. Demanda contestación, segundo traslado. Previo a la apertura a prueba o con la apertura a prueba, audiencia de conciliación, para ver si las partes llegan a un arreglo sin tener que producir las pruebas que han ofrecido las partes. Si no llegan a un arreglo, producen toda la prueba informativa y pericial, llaman a una nueva audiencia de conciliación y si no hay arreglo, audiencia de vista de causa. Luego el alegato, veredicto y sentencia. El Tribunal 3 demanda contestación, provimiento de prueba con audiencia de conciliación. Y después
audiencia vista de causa, pero media hora antes de la audiencia vista de causa, tratan de ver si las partes llegaron a un acuerdo. El 4 hace lo mismo, todos los tribunales hacen lo mismo. Antes de la audiencia vista de causa, media hora antes, una hora antes, empiezan las negociaciones para ver si las partes llegan a un arreglo y no toman la audiencia vista de causa. Es decir, que no pasan ni a declarar los testigos ni a prestar confesional las partes. Los juzgados 1 y 2, demanda-contestación, segundo traslado, apertura a prueba, se produce toda la prueba, informativa y pericial. Tribunal 2, audiencia de vista de causa, llama directamente. Previo a la audiencia de vista de causa, concilia. Tribunal 1, audiencia de conciliación y luego audiencia de vista de causa. ¿A qué voy con esto? Que el tribunal, de acuerdo a la metodología que tengan, llaman en cualquier momento, pueden llamar al inicio, pueden llamar al final, negocian antes de la audiencia de vista de causa. Las partes pueden solicitar que se llame una audiencia de conciliación. Se utiliza mucho la figura de la conciliación. Es decir, llevar la negociación a la sede del tribunal con la intervención del tribunal. ¿Se entendió? Eso es lo que es la conciliación. Y esta conciliación, que es muy fuerte, a punto tal que el 90-95% de las causas que tramitan ante el juzgado, ante los tribunales laborales, llegan a un acuerdo, llegan a una conciliación y se homologa ese acuerdo, y muy pocas son las que pasan a audiencia vista de causa y de las que se dictan sentencia. Esta conciliación se ve también en otros tipos de procesos, por ejemplo en los procesos de familia. Y ahora se está viendo mucho en lo que es Justicia 2020. Porque también, al ser el órgano jurisdiccional el que llama a la conciliación, y ser él el que tiene la potestad de brindar estas fórmulas conciliatorias, acercar a las partes y demás, que es un poquito más de lo que puede hacer un mediador. El mediador oficia como puente de comunicación entre las partes, y el conciliador, además de que las partes se comuniquen y puedan negociar, además hace propuestas de fórmulas conciliatorias. Se utiliza mucho esta figura. Por eso es tan importante. Porque en esta figura, la conciliación, que yo creo que es autónoma en cuanto a su forma y por la intervención del tribunal, contiene muchas veces transacciones, desistimiento, allanamiento, pero para que se solucione y se finalice el proceso ahí. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Vieron que es sencillo? No es tan difícil ¿cómo es? Estos puntos. No son tan complicados, estos modos anormales de finalización del proceso. Y cuando vean resoluciones judiciales, se van a dar cuenta que la bolilla 9 es realmente sencilla, hasta que llegan a caducidad de instancia. Cuando llegan a caducidad de instancia, es tal vez de todas las figuras la que mayor complejidad presenta y la que más desarrollo normativo tiene. Está contemplada en los artículos 310 a 318 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Cuando ustedes piensen en caducidad de instancia, piensen que hay alguien que no hace algo, o lo que hace no sirve para impulsar el proceso. ¿Está? ¿Cuáles son uno de los principales principios procesales en cuanto al proceso civil y comercial? A ver, si sabe. ¿El dispositivo? El dispositivo. Bueno, preclusión dice, no sabe si está bien, pero el dispositivo. ¿Cuáles son subprincipios o hijos de este principio general, de este principio dispositivo? ¿Quién aporta el material fáctico al proceso? Las partes. Las partes. Correcto. ¿Quién aporta, en principio, los medios de prueba? Las partes. Las partes. Las partes. ¿Quién inicia el proceso? ¿Quién insta la acción? Las partes. La parte. El La actor. parte actora. Las partes. En este caso la parte, pero la parte. Bien. ¿Y quién impulsa el proceso? Y la parte actora. Principal.
actora, o el recurrente, o el incidentista, en el caso de interponer un incidente, el impulso procesal. Y el impulso procesal es una persona que está empujando una rueda para ir de un lugar a otro. Y es la parte actora que va empujando, o el recurrente, o el incidentista, que va empujando esa ruedita para ir desde acá, que es el inicio, hasta acá, que es el final. Ese impulso procesal, cuando ustedes piensen en caducidad, es porque alguien no lo hace. Quedó la ruedita sola y nadie la empuja. O en lugar de avanzar esa ruedita, lo que hace es girar. Y vemos que lo que hay es una actividad inidónea que puede dar lugar también al pedido de caducidad a instancia. Yo ahora les voy a explicar cuál sería el ejemplo. ¿Se entendió? Cuando uno habla de caducidad a instancia, ¿en qué tienen que pensar? En no hacer, en inactividad o en actividad inidónea. ¿Cuáles son bueno, vamos a leer lo que es el concepto de caducidad de instancia, lo vamos a leer al amigo Leguizamón, tomo 2, página 384, el cual dice, el instituto de la caducidad de instancia constituye otro modo anormal de terminación del proceso, producido por el mero transcurso del lapso indicado en la ley, sin que la parte que lo promovió lo impulse hacia la sentencia, basado en una presunción de abandono o desistimiento tácito del proceso. Este instituto, también llamado perención de la instancia, tiene como correlato o analogía al del desistimiento del proceso que es expreso. Es decir, ¿qué te está diciendo Leguizamón? Leguizamón dice, acá, es decir, en el desistimiento expreso, la parte expresamente dice, yo quiero renunciar a este proceso, yo lo abandono. En la caducidad de instancia, la parte no dice eso, pero pareciera que quiere hacer eso de manera tácita por la conducta que despliega, que es que no impulsa el proceso o que lo impulsa de manera inidónea. ¿Está? Fíjense que cuando es expreso el desistimiento, ¿por qué? Porque detrás de la idea de la caducidad de instancia como del desistimiento es el abandono, es la renuncia. Azul, vos decís el actor en el supuesto de la demanda, pero también puede ser que estemos hablando de recursos y que estemos hablando de incidentes, ya lo vamos a ver. ¿Se entendió el concepto que ustedes tienen que tener presente de caducidad de instancia? Bien. ¿Cuáles son los presupuestos de la caducidad de instancia? Los presupuestos de la caducidad de instancia es que haya una instancia abierta. ¿Cómo se abre la instancia? Con la interposición de qué? De la demanda. De la demanda, correcto. Primer presupuesto, que haya una instancia abierta. Segundo presupuesto, que haya inactividad de la parte o actividad inidónea. Ese sería el segundo, van los dos puntos. Abierta la instancia, inactividad. Transcurso del plazo indicado en la ley, artículo 310, van a ver el concordante que establece un plazo. Y el cuarto presupuesto es que haya una resolución judicial declarando la caducidad de instancia. ¿Qué es lo principal de caducidad de instancia que ustedes tienen que tener presente? ¿Cómo funciona el sistema? Ahora en un ratito vamos a leer lo que dice el código. Pero es importante que ustedes sepan cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque hubo una reforma. Antes, por el mero transcurso del tiempo, si vos no impulsabas la causa, podían, a pedido de parte, decretarte la caducidad de instancia. Hasta que vino una reforma. Y la reforma establece el siguiente sistema. Si se cumplen los lapsos establecidos en la ley, por primera vez y por única vez, lo que va a hacer el juzgado es notificarte e intimarte para que digas si vas a continuar con el proceso y qué acto procesal ofreces, que tiene que ser un acto que impulse el proceso.
no cualquier acto. Cuando yo hablaba de actividad inidónea, si yo estoy en los últimos 2 años pidiendo préstamo del expediente, no es actividad idónea, no voy a llegar a la sentencia con el préstamo continuo del expediente. Por más que se haya presentado un acto procesal emanado de la parte, no impulsa el proceso. Ahora, si está con la contestación de demanda, pasan los lapsos de ley y dicen, escúcheme, no me movió más el expediente, lo intimo por única vez para que me diga si va a seguir y qué acto procesal ustedes proponen, mire, sí, me interesa seguir, lo que pido es la apertura a prueba. ¿Y por qué es importante este sistema? Porque esa intimación es por única vez. Si llegás a pasar lo mismo, si llega a transcurrirse el mismo plazo y vos no seguiste impulsando el proceso y hay un segundo pedido de caducidad, la decretan directamente o la declaran directamente si comprueban el cumplimiento de los presupuestos. ¿Cuál es la modificación que trajo la reforma? La intimación previa, primera y por única vez. ¿Se entendió cómo funciona? Profe, Sí. entonces primero se intima por única vez para que se impulse el proceso, eso es lo primero. Ahora lo vamos a leer, pero quiero que entiendan el concepto del sistema. Vamos a empezar a leer los artículos. ¿Se entendió cómo funciona? Si es por primera vez, intiman por única vez, mové y decime qué acto procesal ofreces. ¿Pasa lo mismo? Te declaran la caducidad. ¿Está? ¿Se entendió? Dígame sí o dígame no. Sí, sí, perfecto. Sí. Bien. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar a leer los artículos. El primero que van a leer es el 310. Lo que trae el 310 son los plazos. Dice que se producirá la caducidad de instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos: de 6 meses en primera y única instancia, de 3 meses en segunda o ulterior instancia en la justicia de paz, de 3 meses en cualquiera de las instancias de los procesos sumarios, sumarísimos y en el ejecutivo. Es importante que ustedes sepan los plazos, pero no hay ningún tipo de problema. Los plazos señalados, dice el 311, en el artículo anterior, se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del tribunal, que tuviese como efecto impulsar el procedimiento. Correrán durante los días inhábiles, salvo lo que correspondan a las ferias judiciales. Fíjense lo que dice. Correrán durante los días inhábiles, salvo lo que correspondan a las ferias judiciales. Es decir, los feriados y demás que son declarados inhábiles, corre, no en feria judicial. ¿Está? Dice, para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de partes o por disposición del juez. Si las partes están estableciendo un plazo de negociación, no corre ese plazo. Si piden 20 días para negociar, 15 días para negociar, ¿se acuerdan cuando vimos plazos procesales y la posibilidad de la suspensión por acuerdo de partes? Durante ese plazo no lo va a hacer, lo mismo que si hay una suspensión por parte del juez de los plazos procesales porque está citando a un tercero, por ejemplo, para que venga un tercero de manera coobligada. En el caso del litisconsorcio, el artículo 312 dice que el impulso de uno de los litisconsortes beneficia a los restantes, así que si hay varios codemandados, si uno es el que está contestando, hay varios actores, y uno está llevando la causa adelante, ese beneficia al resto. Cuando no procede, o cuando no se producirá la caducidad de instancia, y van a ver que son supuestos que no tienen que ver con la inactividad de la parte. Dicen los procedimientos de ejecución de sentencia, ahí no existe la caducidad de instancia. En los procesos sucesorios de concurso en general, en los voluntarios, salvo en aquello que se suscite controversia, tiene que haber controversia para que haya un pedido de caducidad de instancia. Y dice, cuando los procesos estuviesen pendientes de alguna resolución judicial y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal. Acá la parte no tiene nada que ver. La parte lo único que puede pedir acá es un pronto despacho. Es un pronto despacho. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de caducidad, oportunidad, intimación previa? El artículo 315, el 314 está primero, ¿contra quién se opera?
La caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviera la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Estas disposiciones no se aplicarán a los incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de caducidad, oportunidad, intimación previa? Artículo 315. Este es importante, este artículo. Se preguntan plazos, se pregunta cuándo es improcedente, cuándo no procede, pero el artículo 315 es muy, muy importante. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez, en primera instancia, por el demandado. En los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido. Y en los recursos, por la parte recurrida. Fíjense que la solicitud ya no tiene que ver con actor o demandado en los dos últimos supuestos. Cuando es de instancia, ahí sí es el demandado. Pero el incidente puede ser iniciado por el demandado como incidentista y el incidentado, que es la parte actora, puede ser que sea legitimado para pedir la caducidad a instancia. Ejemplo, un incidente donde se peticiona la nulidad de la notificación de demanda. ¿Quién lo inicia? El demandado. El demandado. El demandado. Bien. El demandado es el incidentista. Si él, dentro de los plazos establecidos en el artículo 310, en el último supuesto, no impulsa ese incidente, el incidentado, que sería la parte actora, puede solicitarse que declare la caducidad de instancia de ese incidente. Lo mismo en cuanto a los recursos. El recurrente que no hace y el recurrido que está legitimado para solicitar la caducidad de instancia. Por eso, Azul no siempre es el actor. ¿Se entendió? Azul no siempre es el actor. Nosotros lo tenemos porque el supuesto o el ejemplo primordial es el de la caducidad de instancia en la demanda, pero fíjate que está también los supuestos del incidente y de los recursos. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de 5 días manifiesten su intención de continuar el proceso o con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia. Es decir, pasan los plazos establecidos en el artículo 310. La parte solicita, antes del consentimiento del tribunal de cualquier actuación que interrumpa eso, dice, miren, pasaron los 6 meses, la parte no está impulsando el proceso, solicito se intime. Y el tribunal va a intimar, por cédula se intima, plazo 5 días, a que la parte haga ¿qué? Lo que dice la letra de la ley. Manifieste su intención de continuar el proceso, y produzca actividad procesal útil, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia. Es decir, me llega la cédula, se intima la parte, plazo 5 días, manifieste si le va a continuar con el proceso y produzca actividad. Contesto, sí, me interesa continuar con el proceso. Pero no produzco actividad, me van a declarar la caducidad de instancia. Manifieste la parte si va a continuar con el proceso y produzca actividad útil. Manifiesto dentro del plazo de 5 días. Voy a destapar del informe a vuestra señoría que va a continuar con el proceso. Tiqui, 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 tiqui. Solicito préstamo de las actuaciones. ¿Es actividad útil? No. No.
no es actividad útil. Entonces, pueden declarar la caducidad, porque esta intimación se realiza bajo apercibimiento de que se declare la caducidad de instancia ante el incumplimiento. ¿El incumplimiento de qué? De esas dos cosas, manifestar su interés de continuar con el proceso y producir actividad útil. Producir actividad útil. Guarda donde dejan los procesos estancados. Guarda donde dejan los procesos estancados. Traten de que si llega a pasar algo, el acto procesal que vayan a peticionar sea de utilidad. Se libre nuevo oficio A, por ejemplo, si es un tema de producción de prueba. Se abra la causa prueba. Algo que implique el impulso del proceso. El último párrafo dice: en el supuesto de que la parte intimada activare el proceso antes de la solicitud de caducidad y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio, se tendrá por decretada la caducidad de instancia. ¿Qué significa? La primera te intimé. Si cumpliste con las dos cosas que te dije dentro del plazo, perfecto. Te doy una oportunidad más. La segunda que pasa, te decreto directamente la caducidad. Ese es el sistema que impera después de la reforma de la 13986. ¿Alguna duda respecto a este sistema? Sí, profe, si no se manifiesta, digamos, si no pone la intención de continuar, La intención. y igual realiza un acto, ¿se entiende que implícitamente está manifestando la intención o tiene que hacerlo expresamente por escrito? ¡Qué buena pregunta! En realidad el código dice que tendría que hacer directamente por escrito, ¿no? Sí. ¿Entendés? Porque, a ver, vamos a pensar juntos. ¿Qué pasa si vos solicitás, por ejemplo, un acto procesal que pasás a otra etapa del proceso? No está mal lo que vos decís, ¿eh? Porque si yo estoy solicitando ese acto procesal, estoy dando a entender que tengo intención de continuar con el proceso. Claro. ¿No es cierto? Sí, No sí, está mal por lo que eso vos decís, ¿eh? implícitamente se entendería que estás manifestando la voluntad de continuar. No está mal lo que vos decís, ¿eh? No está mal lo que vos decís. Yo por las dudas, manifestaría mi intención y solicitaría la actividad procesal. Porque son las dos cuestiones que te solicita o que establece la ley. No sé quién me lo preguntó. Yo, profe. Maya. Maya. Si estoy pensando, ¿qué pasa si yo soy juez y me llega esto donde no me decís que vas a continuar, pero solicitas la producción de un acto procesal útil? Y por el principio de aplicación de favor-proceso, es decir, en caso de duda a favor de la continuidad del proceso, posiblemente te haga lugar y te tenga por implícitamente contestado de que tu manifestación es continuar con el proceso. Bien. Si tuviese que resolver el tema. Si fuese parte, cumpliría con las dos cosas: manifestar y ofrecer. Pero si yo tuviese que resolver y solamente me ofrecen, y por aplicación de ese principio procesal lo haría. Nazaret Jiménez, ¿en Nación también se intima? No, che. No. En Nación no se intima. Nación, a ver si encuentro acá. En Nación habla... No habla de intimación previa. No habla de intimación previa. Modo de operarse, artículo 316. Dice: la caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación, a la que se refiere el artículo anterior, y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 10, pero antes de que cualquiera de las partes impulsara el procedimiento. El tema del impulso procesal que anula todo pedido de caducidad. Hace un tiempo, la Suprema Corte de Justicia había sacado una acordada, hace unos años atrás,
que tendía a que se declare o se decrete la caducidad de esos expedientes que estaban durmiendo en el casillero de los juzgados desde hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacen hoy en día los juzgados? Hoy en día no, ya desde hace mucho tiempo. Cuando pasa un plazo y no hay movimiento, preparalizan la causa. Entonces, la Corte, estoy hablando antes de los escritos electrónicos, de las presentaciones electrónicas, estoy hablando hace como 10 años atrás, ante la cantidad de expedientes que no se movían, y lo único que hacían era ocupar espacio y generar ese gasto jurisdiccional, porque hay que mantener empleado y demás, lo que le ordenó a los jueces de los juzgados es que intimen de oficio a las partes bajo procedimiento de que se decrete la caducidad de instancia. Y algunos juzgados lo hacían, y decretaban la caducidad de instancia por aplicación de esa acordada. Fíjese que el 316, con la reforma de la 12357, dice que la caducidad podrá ser declarada de oficio previa intimación. Te la pueden declarar de oficio, pero previa intimación a lo que se refiere al artículo anterior. Varios expedientes se declaró la caducidad de instancia. ¿Y cuál es la implicancia de la declaración de la caducidad de instancia? Es que si yo quiero iniciar el proceso, tengo que volver a foja cero. ¿Y qué pasó con el plazo de prescripción que yo interrumpí? Y para mí se borra. Dice el artículo 317, resolución. La resolución sobre la caducidad de instancia solo será apelable cuando ésta fuera declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución solo será susceptible de reposición, si hubiese sido. Y el 318 dice efectos de la caducidad, y este es otro artículo que también se pregunta. Dice, la caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, ustedes pueden volver a iniciar el proceso, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas. La que se produjo en el expediente yo la puedo incorporar. Las que podrán hacerse valer igual a aquel. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda a fuerza de cosas juzgadas las resoluciones recurridas. Es decir, si me declararon la caducidad de instancia en segunda instancia, ¿qué tengo yo en primera instancia? Las resoluciones que yo impugné y me llevó a segunda instancia. Esas quedan con fuerza de cosa juzgada. Dice, la caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes, pero la de estos no afecta a la de la instancia principal. ¿Qué es lo más importante de estos artículos? Lo más importante de estos artículos es que ustedes entiendan el concepto de caducidad de instancia, que conozcan más o menos los plazos. ¿Quién la puede pedir? ¿Quién la puede pedir? Dijimos, el demandado, el incidentado o el recurrido, ya sea demanda, incidente o recurso, y cómo funciona el sistema, la intimación previa. Ahí Nazaret preguntó en Nación, dijimos en Nación no se ve esto de la intimación previa, pero esta intimación previa tiene algún punto de contacto con lo que es el proceso laboral, donde también se establecía o se establece esta intimación previa. Y los efectos de la caducidad, esos son los más importantes. Y el 318. Lean todo el instituto, cualquier duda que tengan, me lo mandan. ¿Qué tipo de resolución judicial? Y fíjate vos que dice, la caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. No te está diciendo que sea la sentencia. Vos no estás de acuerdo con una resolución que te causa un gravamen irreparable en la presente instancia del proceso. Interponés un recurso de apelación. Por ejemplo, el tema de una cautelar o lo que fuera. Vas a cámara. Se te decreta la caducidad de esa ulterior instancia, queda como cosa juzgada la resolución recurrida, que puede ser la sentencia definitiva, pero también puede ser una interlocutoria. Por eso habla de resolución recurrida y no te hace exclusivamente referencia a lo que es sentencia definitiva. Es esa resolución que te causó un gravamen irreparable que te llevó a apelar la misma. ¿Entendés, Marcos? Sí, entiendo, profe, gracias. Bien. Preguntas 9:30. Ninguna por ahora. Bien. ¿Se entendieron los institutos? Son muy sencillos, muy
muy sencillos. Recuerden, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo tramita? ¿No? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo tramita? Lo que es desistimiento. ¿Qué clase de desistimiento? ¿Cuándo necesito conformidad a la otra parte? ¿Cuándo puedo revocar? ¿Cuándo lo puedo presentar? Y si quieren ampliar, fíjense que hay un punto que dice en el programa lo que es capacidad. Si es un mandato convencional, fíjense cuándo puede desistir, si tiene que haber un testimonio especial o no en el mandatario y demás. Allanamiento, conciliación, la diferencia con la transacción, cuáles son cada uno de los institutos, cómo funciona de manera diferente la conciliación, y la caducidad, cómo opera esto de la intimación previa, esencial, y los efectos que tiene la declaración de caducidad. Bueno, colorín colorado, las clases con el doctor Turín han terminado para esta primera etapa. Nos estaríamos viendo el día 6, se van a noticiar antes de cuál es la modalidad de examen. Les queda una sola clase con el doctor Ferrán, posiblemente hagamos alguna clase de consulta, no sé si todos juntos los docentes o por separado. Lo que nosotros pedimos generalmente es que hasta el día anterior se manden las preguntas. Por ejemplo, le decimos, el día 30 de abril, no sé qué día cae el 30 de abril, pero por ejemplo, el día 30 de abril o 27 de abril hay clase de consulta, listo. Hasta el 26, a las 20 horas, manden las preguntas. Entonces uno sigue un orden y les permite ir respondiendo tranquilamente las preguntas que ustedes van a formular. Generalmente las clases de consulta nosotros las hacemos con todos los docentes al mismo tiempo. Así que bueno, les vamos a decir cuándo están estas clases de consulta para que ustedes puedan formular y evacuar las que quieran. Si ustedes necesitan alguna clase de repaso en estos días de las acordadas, me avisan con antelación. Cuando les digo con antelación, pónganse más o menos de acuerdo, no 2 o 3, sino la mayoría, y me dicen, doctor, no entendemos bien lo que tantas acordadas, bueno, y cualquier cosa la repasamos para que a ustedes les quede más o menos en claro cómo funciona. Después el resto de los temas que vimos, no creo que tengan, la confesional no es difícil, esto de modos anormales puede ser más difícil, las explicaciones que da uno que cuando lo leen de la bibliografía, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Si sé el horario, generalmente es a las 3 de la tarde, el horario del examen. Van a saber modalidad y horario en los próximos días. Nos tenemos que poner de acuerdo, porque con este tema del virus y cómo afectó otra vez a todo el mundo, nosotros pensamos tomar presencial, y la verdad que, aunque sea escrito presencial u oral, y la verdad que ahora se nos cambiaron los planes, así que tenemos que decidir si es escrito u oral virtual. Si es oral virtual, van a ver cómo, les vamos a decir más o menos cómo va a funcionar el tema del Zoom y demás. Por ejemplo, a ver, un cachitito. Ya que estamos, total, 10:30, 35. Vamos a preguntarle a Gabriela Guerrero. ¿Cómo anda Gabriela Guerrero? ¿Todo bien? Habilite, por favor. Sí, todo bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. A ver, Gabriela, ¿qué se entiende por litisconsorcio necesario? Se entiende por litisconsorcio que tengo varios actores y o sea, la parte activa y la parte pasiva. Son varios actores y varios demandados, diría. O puede ser una parte actora y muchos demandados, o una parte demandada y muchos actores. O sea, de eso se trata. Eso también puede ser un... No, pero yo lo que le estoy preguntando, Guerrero, es ¿qué se entiende por litisconsorcio necesario? ¿Qué lo diferencia del litisconsorcio facultativo, por ejemplo?
No les sabría decir. Recuerden que la diferencia es... Bien, cuando estudien, repasen, recuerden que la diferencia esencial es multiplicidad de sujetos, unicidad de pretensión. Muchos sujetos, pero pretensión única, porque esa pretensión única hace que no puedan actuar de manera diferente. O están todos, o se va, o no está ninguno. Eso es lo que, por eso es necesario, porque es necesario por la ley o por la naturaleza de la relación jurídica que estén todos juntos. El facultativo depende de la potestad de las partes. Hay multiplicidad de sujetos y multiplicidad de pretensiones que cada cual podría iniciar un proceso diferente, pero se pusieron de acuerdo para ir todos juntos. Esa sería más o menos la diferencia concreta. Sí, más o menos eso Julieta entendía, Blanco. pero no con la definición certera de lo que me acaba de decir. O sea, ahí me falta pulir, o sea, porque si bien lo entendía el tema, Julieta, me falta pulir. porque faltan días. Está bien, Gabriela, está bien. Julieta Blanco, habilita el teléfono, el micrófono ese. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo le va? Bien, ahí vamos. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Primero, defina qué entiende por prueba y después dígame cuál es el objeto de la prueba. Si no saben, no es el examen, estoy preguntando nada más. Me dice, no, todavía no lo repasé, no hay problema, pasamos a otro. Maya Vidal, ¿podés responder lo que le pregunté a Julieta Blanco? ¿El objeto puede ser los hechos conducentes y controvertidos? Ese es el objeto de la prueba. Bien. ¿Qué se prueba? ¿Y el derecho? ¿Y el derecho? El derecho no se prueba. Por el principio libre. No, el derecho que el juez no tenga el deber de conocer. Como por ejemplo el de algún país en donde no esté el tratado, los tratados internacionales. ¿Cuáles son las fuentes de derecho, Maya? Las fuentes del derecho. ¿La ley? Ah, sí, la ley. Doctrina, Doctrina, costumbre, sí. ¿Costumbre se prueba? Fuente de derecho. La costumbre cuando no es conocida. ¿Se No prueba? es tan conocida, sí. ¿Se prueba? No me acuerdo quién lo dijo. Que cuando no es tan conocida la costumbre, sí puede ser objeto de prueba. Es objeto de prueba. Y son las dos excepciones que hay. El derecho extranjero, no el internacional, no es lo mismo derecho extranjero que el internacional. O ese derecho que no tiene por qué conocer el juez, y la costumbre. ¿Y cómo se prueban esos derechos? O esa fuente de derecho. Como un hecho más. ¿No? A ver, Azul Ardiles, ¿podés habilitar, por favor, cámara y teléfono? No, pará, voy a llamar. Sí, profe, estoy a acá. un hombre. Ah, bueno. Porque hasta ahora vamos llamando. Ah, bueno, como quieras. Si te pregunto a vos. Si no. Depende de la pregunta. Nah, pero no pasa nada. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Habilita, por favor, en la cámara. ¿Qué es lo que estoy tratando de demostrarle con esto? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se pregunta? Si fuese virtual, oral, preguntamos así. ¿Está? Bueno, a ver, Azul. Decime, por favor, ¿qué entendés por absolución de posiciones? Es un medio probatorio en el cual se busca la confesión de las partes del proceso.
provocada, expresa, judicial. Provocada. Bien. Y judicial y expresa. Bien. ¿Qué es? Si vos tenés que definir confesión, ¿cómo lo definís? Decís, la absolución es un medio probatorio, pero pasemos a la parte más general, la confesión. ¿Cómo lo definís? Vendría a ser como una especie de reconocimiento de un hecho, por ejemplo. Para que diga, para que jure como es cierto que usted venía transitando o circulando por calle Luro. Sí, es cierto. ¿Eso es confesión? ¿O tiene que tener un aditamento más? Tiene que ser perjudicial para el absolvente. ¿Y beneficioso? Para el ponente. Exactamente. Vamos a ver con algún muchacho, representante del género masculino. Facundo Díaz. Sí. Habilite, por favor, el micrófono. Gracias, Azul. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Nada, de nada. Bien, ¿usted? Bien, bien. Todo bien. Decime, por favor, Facundo, un supuesto de caducidad objetiva de la prueba testimonial. Por ejemplo, cuando Ustedes, perdón, Facundo, ustedes no están, pero hace un ratito eran 66, se fueron todos. cuando se presenta, por ejemplo, no, se fueron todos. Cuando empecé a preguntar. Huyeron todos, cobardemente. Sí, Facundo. Por ejemplo, en la prueba testimonial, cuando se tiene que probar un testigo extranjero y no se individualiza o no se presenta un interrogatorio. ¿Podría ser? No se individualiza primero el que testigo. no es extranjero. No es extranjero, no, el testigo lo tenés que individualizar siempre. No es extranjero, sino es un testigo domiciliado en extraña jurisdicción. Ah, claro, sí. Vos Eso. individualizás al testigo, pero lo que no informás es quién es el autorizado y ni adjuntás el interrogatorio. Eso es. Claro, eso quise decir. Caducidad. 451, 452 del código. Yo cuando tomo, soy muy técnico en la utilización de las palabras. Soy muy técnico. Porque me parece que es una ciencia esto y hay que tratarla como tal. Así que posiblemente cuando me digan, yo digo, no, un extranjero no, ¿cómo sería? Me gusta la palabra justa. Bueno, espero que les hayan gustado las clases. Esto es más o menos cómo nosotros vamos a tomar de manera oral, virtual. Disfruté mucho dando clases de Derecho con ustedes. Díganle a todos los que se fueron que fue un placer. Y espero que hayan entendido la clase de hoy, que no haya sido ninguna ensalada de frutas. Así que tengan mucha suerte para el examen, muchos éxitos. Y no duden en mandarme mails de lo que sea, yo contesto todo. Si no contesté alguno, reenvíenmelo. Y vamos a la clase de consulta. Y si le hace falta alguna clase, Rosela, vos que estás ahí en el centro de estudiantes, si vos ves que hay muchos que están medio confundidos con algún tema, lo único que tenés que hacer es mandarse un mail o me mandás un mensaje, vos o a través de Alan, y me dicen, che, mirá, así hincapié en esto, lo otro, porque los chicos están medio confundidos, y lo hago. Dale, buenísimo. Bueno, chao. Adiós. Chao. Chao, chicos. Buenas noches. Chao, profe, gracias.